Le damos la bienvenida al economista Juan Valerdi. ¿Cómo te va, compañero? Buen martes. ¿Qué tal? Buen día, un placer volver a hablar con ustedes. Bueno, Juan, Massa planteó que para que la dolarización de Milei se desarrolle debería haber un plan Bonex, como ocurrió en el año 89, así que nos gustaría que nos expliques y que repongamos un poco la historia, porque pasó mucho tiempo, de qué fue ese plan Bonex que en su momento el ministro Herman González dio a conocer. Bueno, el plan Bonex consistió en un equivalente actual de que todos los depósitos de la gente en los bancos se conviertan en un bono. Obviamente no hasta los depósitos más pequeños, digamos, pongámosle, hoy es como si a los que tienen más de 100.000 pesos depositados en el banco, en vez de devolverle los pesos, le devuelven bonos a 8, 5, 10 años en la actualidad, digamos. Y en el caso de Milei, para dolarizar tendría que hacer eso porque tiene que, de alguna manera, hacer desaparecer los pesos. Claro. Como por arte de magia, si querés dolarizar y hacer desaparecer los pesos, una de las cosas que seguramente haría, porque además va a dinamitar el Banco Central, es destruir todos los pesos que hay en la LELIQ, que son los pesos que hay depositados en los bancos. O sea que en ese sentido Milei no tendría más remedio que hacer eso y no lo anuncia porque si no, supongo que hay un montón de gente que no lo votaría, ¿no? Claro. Sería un desastre, ¿no? Por lo menos todos los que están en pesos, los que estamos en pesos, nos estarían estafando. Pero no solamente es un desastre desde el punto de vista del dinero de los ahorristas, digamos, y de la indisponibilidad que tienen de sus ahorros, sino también que cuando la gente tiene ahorros que va poniendo, sacando y demás del banco, va consumiendo en relación con esos ahorros. Si vos destruís toda esa liquidez, todo eso, esa sensación, digamos, de riqueza disponible y la convertís en algo indisponible, lo primero que ocurre es que no hay plata en la calle. Lo segundo que ocurre, o sea, no hay plata en la calle, quiere decir no hay demanda, no hay actividad económica y demás. Lo segundo que ocurre es que muchas de las cadenas de pago se cortan, porque en esos plazos fijos también puede haber pyme, o puede haber gente que lo usa para su giro económico, que trabaja por ahí en negro, en parte en blanco, adiós. O sea, agarra a todo el mundo y le convierte su liquidez, su plata disponible, su guita en la calle, en algo que va a tardar años en recuperar. Esto, además, Milei claramente no tendría problema en hacerlo, porque él supone que la dolarización es mágica y eso te lleva a que haya actividad y demás, pero eso es exactamente lo contrario. Así como pasó en la convertibilidad, que no había actividad económica y no había plata en la calle cuando se importaba más de lo que se exportaba, o cuando los fugadores de capitales hacían salir los dólares y los pesos, o sea, los pesos convertidos en el Banco Central por dólares. En el caso ni siquiera tendría que convertirse los dólares en el Banco Central, entonces la fuga de capitales estaría con autopista pavimentada al exterior y eso dejaría sin dinero a la Argentina. Juan, buen día, acá te saluda Leila. Quería preguntar también por los que ahorran en dólares. ¿Qué pasaría con eso? Porque me imagino que si querés dolarizar también necesitas dólares de algún lado, sacarlos de algún lado. ¿Están en riesgo los ahorristas, quienes ahorran en dólares? Y los tienen en el banco. Claro. Sí, el tema de Milei es que él nunca aclara cómo va a ser esa dolarización y cuánto le va a dar o no dar a los que hoy tienen derecho a cobrar en dólares. No solamente los que han depositado en los bancos, sino, por ejemplo, la deuda. Pero como Milei claramente juega para sectores financieros extranjeros y no argentinos, pues si no, estaría claro que no va a dinamitar el Banco Central y dinamitar los pesos, que esos le juegan muy a favor a todo el mercado local de pesos y de deuda y de los bancos. Entonces lo más probable es que si tiene que hacer recaer el sacrificio de esa dolarización en los tenedores de deuda extranjero o en los depositantes en el Banco Argentino, claramente lo va a hacer en los depositantes en el Banco Argentino. Entonces va a decir, mirá, yo dinamité el Banco Central y no encontré nada de dólares, así que lo que se supone que vos tenías ahí difícilmente te lo pueda dar porque no estaba, te doy otro bono también, te doy un bono en dólares a quién sabe cuántos años, digamos. Uh-huh. Claramente en el caso de Milei no hay ninguna duda de que ante la prioridad de los extranjeros tenedores de deuda o de los argentinos disfrazados de extranjeros tenedores de deuda y los depositantes de los bancos locales, él le da prioridad a los extranjeros o disfrazados de extranjeros. Qué complejo el camino
a las elecciones y lo que puede hacer el balotaje, Juan, porque vamos a suponer que se dé un balotaje Milei-Massa. Ahora, la confianza en el sistema bancario es también parte de la estabilidad o inestabilidad de la economía. Es decir, si vamos todos a sacar la plata del banco, porque pensamos que se van a quedar con nuestros depósitos, puede generar un efecto cadena complicado. Sí, no existe ningún sistema bancario en el mundo que aguante la sensación de la población de que tiene que sacar sus ahorros rápidamente porque se va a caer el sistema y que lo pueda hacer, porque en realidad los depósitos de la gente están en algunos casos entregados en créditos, en otros casos en bonos del Banco Central que vencen semanalmente, etcétera. Entonces, obviamente, si toda la población tiene la percepción de que los bancos van a quebrar, los bancos quiebran. Eso pasa en la Argentina, en Inglaterra, en Estados Unidos o en Alemania. Pero, digo, yo no me imagino que Milei vaya a decir en ningún momento que él lo que va a hacer es incautar todos los ahorristas, todos los depósitos de ahorristas, pues si no eso haría que sería, perdón, Juan, un corralito. Primero corralito y segundo entrega del bono, como decíamos, tipo Bonex 89, no lo va a decir porque si no, eso atentaría claramente en contra de su posibilidad de ser presidente. Pero yo todavía tengo la sensación de que la mitad más uno de los argentinos son razonables y no quieren que una persona como Milei, con las cosas que ya ha dicho, e imagínense las que no ha dicho, sea quien tenga a la mano la lapicera que permite hacer decretos. Porque muchas de las cosas que haría Milei probablemente no se podrían sostener en el tiempo y no pasarían por el Congreso, pero el problema es que mientras se larga el decreto y se rechaza por el Congreso, el daño ya está hecho en muchos sentidos. Por ejemplo, esto que decías de una corrida bancaria, una corrida cambiaria y demás. O sea, si ganara Milei, yo creo que sería caótico, no desde el día que asume el 11 de diciembre, sino desde el día que gana el balotaje eventual, porque un montón de gente sabe que es un mono con navaja cuando tiene la lapicera, ¿no? Uh-huh. Y paralelamente tenemos a Sergio Massa como ministro y candidato en Estados Unidos. ¿Vos pensás que el FMI le va a dar la plata prometida? Porque lo que analizábamos es, Massa dijo, me pedían el 100% de evaluación y le dimos el 22%, lo cual significa que falta un 78%, un 80% según el organismo internacional, que ya se juntó con Milei. Y en realidad uno ve que desde junio Massa dice que le van a dar una plata que hasta ahora no aparece. ¿Cómo analizás eso, Juan? Mis apuestas, digamos, internas, mentales, son que en Estados Unidos la interna entre los más desquiciados, que prefieren una Argentina prendida a fuego y en estado de ebullición, con todas las calles cortadas y la economía detenida, y los que tienen enfrente, que son un poco más razonables y prefieren una Argentina contenida, como en un estado, digamos, viable desde el punto de vista económico, geopolítico y demás, van a ganar la interna estos últimos. Si estos últimos ganan la interna, le van a dar los 8.000, 10.000 millones de dólares, le van a poner una serie de condiciones, no creo que le pidan que devalúe hoy un 75%, en realidad la cuenta que hacía Massa era que el FMI supuestamente presionaba para cerrar la brecha famosa, que es la diferencia entre el dólar ilegal y algunos semi-legales, como el contado con liquidez del MEP, y el dólar oficial. Entonces de ahí salía lo del 100%, digamos, ¿no? Pero si mandan esos miles de millones de dólares, esos 8.000, 10.000, no es solamente los dólares lo que de alguna manera le da un alivio y le permite llegar mejor a octubre y a noviembre al gobierno, sino también la señal geopolítica de Estados Unidos, que es el que maneja el FMI. Ahora, si no le dan los 8.000, 10.000 millones de dólares y le dicen, nos vamos a tomar un par de meses para ver si perdonamos a la Argentina por sus incumplimientos derivados de la sequía, bla, 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 yo creo que no es que hay un problema electoral, no llega el gobierno de Alberto a fin de año. Se convierte en un helicóptero, digamos, pero no creo que vaya a ser la apuesta de Estados Unidos, porque eso sería caótico para la Argentina, y no creo que en Estados Unidos prime la versión que prefiere el caos. Y en la conversa que tiene Massa con el FMI, ¿pensás que ahí están también el diseño de políticas que pueda traer para el pueblo trabajador, llámese suma fija, aumento de asignación por hijo, prestaciones sociales, jubilaciones? Bueno, si suponemos que estos personajes que yo decía manejan el FMI y tienen cierto grado de razonabilidad, lo que tiene que hacer Massa, y que supuestamente también hicieron Guzmán
en su momento y quien lo vaya a suceder a Massa cuando él sea presidente, es convencer a quienes manejan el FMI desde Estados Unidos, desde el poder de Estados Unidos, de cuáles son los límites sociales para que la Argentina sea viable económica, política y socialmente. Es decir, cuánto hay que darle a la gente de mejora en la distribución del ingreso para que la Argentina no se convierta en eso que yo describí recién como un polvorín, digamos. Uh-huh. En la viveza, digamos, del candidato que pueda hacer eso, es que vos tenés lo que vas a tener que negociar, que en realidad no es negociar, sino convencer a la gente del FMI. No hay otra cosa que no sea más de fondo en la negociación que cuáles son los límites sociales de la población respecto de cuánto se puede apretar y cuánto hay que aflojar y darle a la población para que la Argentina se convierta en viable. La inflación de agosto, ¿cuánto pensás que va a dar, Juan? Y dado lo que pasó, digamos, en estos días, difícilmente de menos del 10%, ¿no? Yo lo veo muy difícil que de menos del 10%. ¿Y cuál es la política que pensás que puede llegar a recomponer en algo los ingresos? La CTA habló de 75.000 pesos de suma fija, pero sabemos que eso no llega al conjunto de los trabajadores. ¿Sería un IFE? Bueno, ¿de qué? El problema de la suma fija y de un IFE eventualmente es que si vos no calmaste a las bestias de la remarcación, lo que haces es cebarlas con esa acción, digamos. Yo no estoy diciendo que esté mal, ni que no sea bueno. Lo que digo es, a veces es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, la prioridad uno hoy es detener la inflación, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero tenemos ya le habilitan un 5% que en muchos casos es superior. De hecho, Arcor arrancó poselecciones, 14 de agosto, con listas de precios por encima del 20%. Sí, clarísimo. O sea, no estoy justificando a los remarcadores de ninguna manera. Todo lo contrario. El problema es que el gobierno está entrampado entre remarcadores que no puede controlar, porque si antes estaba débil, después de las PASO está mucho más débil, cuando casi el 50% de la población argentina votó opciones como son Milei y Bullrich, que básicamente o van a capturar el Estado para dárselo a los monopolios y oligopolios, que es Bullrich, o lo van a detonar y desmantelar, que es el caso de Milei. Entonces, si antes de la PASO el gobierno y el Estado y la institucionalidad tenía debilidad, después de las PASO aumentó su debilidad, aunque no le haya ido tan mal como decían los que peores augurios daban, porque teniendo en cuenta que Massa es candidato siendo ministro de Economía, habiendo inflación de más del 100% y habiendo tenido un gobierno que dejó muchas cosas por hacer y que decepcionó a muchos de sus votantes del 2019, los valores que obtuvo Massa son bastante aceptables, digamos. El problema es que no alcanza, obviamente, ¿no? No alcanza, claro, eso, y no alcanza tampoco el salario, y la recuperación del salario real no está ocurriendo. Complicado de acá a octubre de explicar por qué votar a Massa, más allá de decir Milei está loco, ¿no? Que es lo que muchos vamos a decir, che, ojo con el de la peluca, pero qué complicado. Sí, yo diría que Milei está loco no alcanza de ninguna manera, porque los que lo votaron a Milei claramente en muchos casos no deben estar muy convencidos de eso, pero sí diría lo que va a hacer Milei y lo que haría seguramente Bullrich sin decirlo, aunque algunas cosas dijo, van a afectarte a vos directa o indirectamente, aunque estés informal siendo un delivery o aunque estés informal en un taller mecánico en el interior, porque te va a afectar directa o indirectamente por todas las personas que te rodean, sea porque sean parientes tuyos como tu madre, tu abuela, que no van a tener jubilación, se la van a bajar, se la van a destruir, o los parientes que tengas en la formalidad, o tu demanda, porque no va a haber plata en la calle. Así como Macri llevó a la recesión a la Argentina, en el caso de Milei sería mucho más brutal, y en el caso de Bullrich también. Entonces, digo, todos esos casos te pegan de manera directa o indirecta, y hay que tomar conciencia de que nadie se puede salvar solo diciendo, bueno, yo rompo todo, total, hoy no me da nada esto. No es real. La salud pública, la educación pública, hay un montón de cosas que pegan de manera directa o indirecta, y la demanda, para el que sea más egoísta, la demanda va a estar arrasada, digamos. Así que en ese caso, aún del que esté más aislado, soltero, sin hijos y demás, y que no tenga ninguna actividad formal, va a estar detonada su demanda y va a tener graves problemas para salir adelante. Gracias, Juan, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande, hasta la próxima. Abrazo gigante. Juan Valerdi, economista.